Bueno, pues vea, ponga cuidado porque esta ensalada es de esas que uno prueba y dice, vea pues, qué cosa tan fresca y tan rica. Inicio esta exquisita ensalada con medio pepino. Este ingrediente a mí me gusta muchísimo porque es súper refrescante, tiene bastante agua y ayuda a que la ensalada quede ligera. Primero lo lavo muy bien bajo el agua, luego lo corto en láminas delgadas y posteriormente esas láminas las corto en cubos pequeños. Y vea pues, aquí le hago una preguntita, ¿vos sos de los que deja el pepino con cáscara o preferís pelarlo? Contame en los comentarios que eso cambia mucho la textura, ¿cierto? Hágale pues y suscríbase aquí mismo que así se queda disfrutando de todo lo que hacemos con cariño. Subimos recetas a diario, fáciles y con mucho sabor. Hay opciones saludables y sin azúcar, pensadas para que cualquiera pueda disfrutarlas. Sigo con un mango maduro. Este ingrediente es de mis favoritos porque aporta dulzura natural, color y un sabor tropical delicioso. Además es rico en vitaminas y ayuda mucho a la digestión. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara con cuidado, luego lo corto en rodajas y finalmente lo corto en cubos medianos. Y ojo con esto, porque el punto del mango es clave, ni muy verde ni demasiado pasado. Decime una cosa, ¿vos preferís el mango bien dulce o con un toquecito ácido en las ensaladas? Te leo en los comentarios. Yo sé que a veces uno ve el video y sigue derecho, pero hoy lo invito a hacer algo diferente. Tómese un momentico y déjeme un comentario. Cuénteme qué receta le gustaría ver o qué ingrediente le encanta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que de verdad disfruten. Tomo también un aguacate mediano, maduro pero firme. Este ingrediente es uno de mis favoritos porque aporta cremosidad natural y grasas saludables que benefician mucho el cuerpo. Lo abro con cuidado, retiro su semilla, luego le quito la cáscara y procedo a cortarlo en cubos medianos. A mí me encanta el aguacate en estas ensaladas porque equilibra perfectamente la dulzura del mango con una textura suave. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí podés mirar con calma qué necesitas y hasta podés tomar nota. Todo está clarito y con amor. Para esta ensalada también ocupo un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este ingrediente es clave porque aporta aroma, frescura y ese saborcito especial que levanta toda la preparación. Primero lo selecciono bien, lo lavo muy bien y luego lo corto muy finamente. Cuando el cilantro queda así picadito se integra mejor con todos los ingredientes. Ahora sí, en una ensaladera grande empiezo a combinar todo. Agrego el pepino, luego el mango, después el aguacate y finalmente el cilantro fresco. Solo con ver los colores ya provoca probarla. Vea pues qué cosa tan bonita queda. Ahora ahí mismo directamente sobre los ingredientes agrego el aderezo. Empiezo añadiendo el jugo de un limón, luego agrego una pizca de sal para equilibrar y finalmente incorporo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen que aporta suavidad y un toque muy saludable a la ensalada. Ahora con una cuchara mezclo suavemente, asegurándome de que el aderezo se incorpore completamente en cada uno de los ingredientes. Lo hago con cuidado para no maltratar el aguacate. Antes de servir te hago otra preguntita. ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente a esta ensalada? Tal vez queso o frutos secos. Contame en los comentarios que siempre salen ideas buenísimas. Ahora sí, sirvo y a disfrutar esta ensalada tan fresca, ligera y llena de sabor. Esta preparación queda perfecta para acompañar pescado a la plancha, pollo asado o incluso como una opción ligera para un almuerzo fresco. Bueno familia, hasta aquí esta receta que queda sencilla pero absolutamente deliciosa. Si te gustó esta preparación, regálame un me gusta que eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con alguien que disfrute las ensaladas frescas y todavía no conozca esta combinación tan rica. Y contame en los comentarios, ¿te gustó esta ensalada? ¿La harías en tu casa? ¿Cambiarías algún ingrediente? Gracias por acompañarme hasta el final, por comentar, por compartir y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Nos vemos en la próxima receta aquí en Qué Rico Recetas. Vea pues.